Y hoy quiero hablar una verdad espiritual que es un arma que el Señor nos ha dado a los seres humanos y es el poder del rema, amén, de la palabra rema. Y quiero empezar leyendo Mateo 4:4 y este es Jesús, lo que él le respondió al diablo cuando él estaba en el desierto y el diablo le da la primera tentación y dice así, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo pienso que este es uno de los pasajes más conocidos, uno de los más conocidos que tenemos los cristianos, ¿verdad? Y aquí en la Biblia vemos cómo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia que después de que Él es bautizado y que el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Él y que está ese momento glorioso donde el Padre habla, ¿verdad? Y dice, este es mi Hijo amado al que tengo complacencia. Dice la Biblia que entonces el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y nuestra traducción dice, la Reina Valera 60, para ser tentado. Pero cuando usted estudia bien esa palabra original, tentado, no está hablando de una tentación para ser inducido al mal, sino es una palabra que significa para ser probado. Entonces, vea, ahí nos damos cuenta de que el Señor Jesús pasó por muchas cosas que nosotros los seres humanos pasamos. Dice la Biblia que por eso Él nos puede entender y nos puede comprender. Y una de las verdades, hermanos, es que antes del Señor darnos a nosotros mayores cosas, siempre vamos a pasar periodos donde vamos a ser probados en lo poco, donde el Señor va a probarnos para ver si nosotros estamos listos o estamos preparados o tenemos la capacidad de que Él nos pueda confiar cosas mayores. Entonces, por eso es que el Señor permite que muchas veces nuestra fidelidad sea probada, porque una cosa es lo que hablamos y cómo actuamos y el compromiso que tenemos cuando estamos pasando por buenos tiempos, cuando no hay presión, cuando el desánimo no está, sino que al contrario nos sentimos motivados, nos sentimos que estamos dando fruto, que las cosas están fluyendo, que se están dando. No es la misma actitud que muchas veces tenemos cuando estamos pasando por momentos de desierto y por momentos de escasez. Y entonces mire lo que estaba pasando aquí con Jesús. El mismo Espíritu Santo es el que lo lleva a él al desierto. Ustedes se acuerdan la prédica pasada, ¿verdad? Que hablábamos qué es el desierto. El desierto son momentos, temporadas donde parece que las cosas escasean, donde parece que no hay un fluir y un fruto como uno desearía, sino son momentos difíciles, momentos dolorosos, momentos donde faltan muchas cosas que tal vez quisiéramos tener, ¿verdad? Y entonces este era el caso que pasó con Jesús. Él estaba ayunando, estaba orando y tenía hambre, ¿verdad? A causa de que llevaba 40 días sin comer porque estaba ayunando. Entonces, todos nosotros necesitamos armarnos con el pensamiento de que los momentos adversos que pasamos en la vida no son iguales a los que pasan las personas que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un propósito en Dios para todo lo que vivimos. No pasamos nada en balde, hermanos míos. Por eso es que la Biblia dice que todo nos ayuda bien a aquellos que amamos al Señor, porque el Señor usa esos momentos difíciles como una oportunidad o una antesala para probar nuestra fidelidad, porque Él tiene pensado en medio de esa prueba ver si nosotros ya estamos listos para que Él pueda darnos mayor bendición. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús.
él ya había recibido el llamado, su ministerio, el tiempo de su ministerio ya había llegado, el Espíritu Santo había venido sobre él, pero antes de que él saliera con el poder a sanar enfermos, a libertar cautivos, a ganar almas, a cumplir su propósito y su ministerio, primero, antes que todo, el Señor, por medio del Espíritu Santo, el Padre, lo lleva al desierto. Entonces, toda persona que el Señor tiene un propósito, toda persona que el Señor tiene un llamado, toda persona que el Señor ha señalado para darle cosas espirituales grandes que va a hacer impacto a otras vidas, va a tener que pasar por tiempos de desierto, porque es en el desierto donde nosotros podemos demostrar que somos fieles en lo poco. Es en el desierto donde nosotros podemos demostrar que cuando el enemigo viene a decirnos cosas, nosotros estamos listos para permanecer fieles, inamovibles a nuestro Dios, que fue el que nos llamó. Porque vea, si nosotros en lo poco, en el momento difícil, tiramos la toalla o nos torcemos, decimos en Colombia, ¿verdad? O vendemos, ¿verdad? Las convicciones de fe que tenemos, ¿cómo entonces el Señor podría darnos más de su poder? Podría darnos más de lo que Él quiere entregarnos, porque déjeme le digo algo, Dios es el más interesado, hermanos, en que nosotros prosperemos, pero Él sabe que la prosperidad sin que estemos listos nos hace daño. Él sabe que el ministerio, cuando entre más las cosas se van dando, usted no crea que las luchas van a ser iguales. A medida que usted va creciendo en Dios, sus luchas van a ser diferentes a cuando usted comenzó. Cuando usted comenzó en los caminos de Dios, usted tenía unas luchas que ahorita a usted esas luchas ni lo mueven, hermanos, ¿verdad? Al principio cuando estábamos, como por ejemplo, cuando empezamos en los caminos de Dios, muchas veces la familia se ponía en nuestra contra, ¿verdad? Y nos decían de pronto cosas hirientes o en nuestro trabajo o nos criticaban, ya se volvió loca, solo quiere buscar a Dios. Hoy en día, hermanos, ya que llevamos años, esas cosas no nos mueven. Esas cosas ya como que las hemos superado. Entonces, mire qué pasa. A medida que nosotros vamos avanzando en fidelidad, el Señor nos va entregando cada vez más, pero asimismo nuestro impacto en el mundo va siendo mayor. Y como nuestro impacto en el mundo va siendo mayor, asimismo la oposición de las tinieblas y del reino contrario va a ser mayor. Y mire, el enemigo sabe cuando una persona tiene algo que Dios está preparando para esa persona, cuando esa persona tiene un llamado, tiene un propósito de Dios, aún más que nosotros mismos. A veces el enemigo lo reconoce más que nosotros mismos y por eso es que él siempre tiene el propósito de ¿qué? De desviarnos, hermanos, de que dejemos de caminar por el camino angosto y que nos pasemos a caminar al camino ancho, ¿verdad? Donde caminan la mayoría de personas. Él quiere que en nuestro corazón nosotros reneguemos y digamos, no, ya no más, esto no vale la pena. O que nosotros nos llenemos de amargura, de maldad, que nos llenemos de odio, de rencor. Es lo que Él está buscando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un corazón así, entonces no podemos pasar la prueba para que el Señor nos dé cosas mayores. Y entonces vea, si el mismo Señor Jesús fue probado, hermanos, nosotros también vamos a ser probados. Pero entonces esta palabra no es para que nos sintamos mal porque vamos a pasar por tiempos de prueba, sino al contrario, para que en los tiempos de prueba nosotros entendamos que es temporal y que estamos ahorita en la prueba que usted esté demostrando que usted puede ir
a lo siguiente que Dios tiene para usted. Es donde tenemos que mentalizarnos de que si estamos pasando por momentos difíciles y momentos adversos y usted está tratando de hacer las cosas bien con Dios, es porque entonces el Señor lo está permitiendo, porque Él quiere darle algo mayor. Él quiere usarle así como usó a Jesús. Hermanos, y aunque había un mundo que estaba esperando a Jesús para que lo salvara, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, el Señor nunca hizo atajos, ni siquiera con Jesús. El Señor nunca se apuró y dijo, no hay tiempo para probarlo, esto hay que entregarle todo ya. No hubieron atajos, hermanos. Entonces a veces nosotros nos desesperamos por la manera como se están dando las cosas o como el Señor está permitiendo ciertas cosas. Pero sabe, ahí es donde el Señor está probando nuestro corazón. Déjeme le digo algo, si usted no puede perdonar a aquella hermana o aquella persona que le hizo algo o habló mal de usted, ¿cómo usted va a poder perdonar a las muchas personas que de pronto van a ofenderla cuando usted tenga una exposición mayor en las cosas de Dios, cuando usted tenga un ministerio mayor o cuando el Señor le entregue para ser líder de más personas? Si no podemos perdonar a una persona, ¿cómo vamos a perdonar a 10, a 15 personas? No sé si usted me está entendiendo acá. Si nosotros somos fácilmente ofendibles, hermanos, porque no nos hicieron algo como pensábamos o porque nos dijeron algo de cierta manera, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder sostenernos cuando el enemigo usa espíritus malos para atacar nuestra vida, nuestras emociones con personas que ni siquiera lo estamos esperando, si cuando nos ofenden no podemos perdonar en lo poco? Entonces, mire, el Señor siempre va a permitir estas cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ser probados y demostrar la fidelidad a Dios. Y mire, entonces dice la Biblia que el mismo diablo, ¿verdad? El mismo diablo vino y tentó a Jesús y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Usted se acuerda de eso. Pero ¿sabe qué estaba meditando yo en esa palabra? Que básicamente le estaba diciendo, es que si tú eres hijo de Dios, tú no tienes por qué estar pasando por necesidades. Tú no tienes por qué estar pasando por momentos difíciles si tú eres hijo de Dios. Es indignante siquiera de que tú estés incómodo si tú eres realmente hijo de Dios. Y sabe, y me di cuenta que ese es el pensamiento moderno que quieren poner en la mente y en el corazón de los cristianos. Un evangelio cómodo, un evangelio donde no hay esfuerzo, un evangelio donde la gente no quiere ni siquiera dejar a lo más pequeño para esforzarse para Dios. Un evangelio de dame, viendo cómo Dios puede suplirme, viendo cómo Dios puede proveerme, viendo cómo Dios puede hacer algo por mí, por mi casa, por los míos, buscando que Dios mueva su mano a mi favor. Y la verdad, hermanos, es que ese evangelio es totalmente antibíblico, porque la Biblia dice que todo fue hecho por Él y es para Él, y que nosotros vivimos porque Él nos compró y por lo tanto ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradarle a Él, vivimos para su gloria, vivimos para su alabanza. Estamos siempre dispuestos a ver qué es lo que Él quiere hacer y seguimos su voluntad. Y sabe, por eso es que hoy en día la gente, hermanos, le cuesta entender el valor del sacrificio y del esfuerzo para Dios. ¿Por qué? Porque nos han metido una mentalidad que este tiempo está levantando un adoctrinamiento moderno donde la gente tiene poca tolerancia a la adversidad, poca tolerancia a la incomodidad, poca tolerancia a la paciencia, hermanos. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Queremos todo fácil, todo rápido, todo conveniente, todo que
que sea agradable. Si algo es desagradable, entonces la solución es dejarlo, dejar ese marido e irnos a conseguir otro, dejar esa esposa e irnos a conseguir otra. La solución entonces es dejar ese lugar e irnos a otro. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay tantas opciones que si no te gusta un restaurante donde no te atendieron rápido, lo dejas y te vas a otro. Y esa es la mentalidad que hay hoy. No sé, hay un trabajo muy difícil, un trabajo donde no me gusta cómo me tratan, un trabajo donde me tengo que esforzar, entonces no me gusta, renuncio y me consigo otro. Y así estamos, hermanos, viniendo con esa mentalidad que el enemigo quiere forjar en este tiempo. Lo forja en la televisión, lo forja en las redes. El mundo está lleno de esa clase de mentalidad y así queremos llegar con esa mentalidad a la iglesia. Queremos ver a Dios de esa manera y por eso, hermanos, es que la iglesia de este tiempo no ora como la iglesia de antaño. La iglesia de este tiempo no pasa horas de rodillas como la iglesia de antaño, porque la iglesia de ahora, hermanos, no quiere sufrir, no quiere esforzarse, no quiere pagar un precio para buscar a Dios, no quiere pagar un precio para agradar al Señor, no quiere pagar un precio para ver su liberación, no quiere pagar un precio para ver que los cielos se abran. Hermanos, en los tiempos de antes, cuando había una mujer que tenía un hijo en las drogas, un hijo perdido, esa mujer se metía en ayuno, esa mujer se metía en oración, esa mujer iba a vigilias, esa mujer hacía pactos con Dios, esa mujer oraba, esa mujer clamaba hasta que Dios movía su mano a favor de los hijos. Hoy en día, hermanos, vemos mujeres indiferentes ante los hijos que se pierden, mujeres que ven que sus hijos están horas y horas en los videojuegos, en los teléfonos, siendo adoctrinados por el internet, hermanos, y no se parpadean para decir, oye, están adoctrinando a mis hijos. Estamos, hermanos, con la corriente, la misma corriente que va todo el mundo. Pero el Señor nos dijo que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a andar en contra de la corriente, a andar en contra de lo que este mundo dice, porque dice la Biblia que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna compaginación, no hay nada que vaya de acuerdo entre las tinieblas y la luz, entre lo que piensa esta sociedad y en lo que dice la Biblia. No va nada de acuerdo una cosa con otra, pero ¿sabe qué pasa? Hemos dejado de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces, de tanto que nos enseñan esas cosas, no queremos la incomodidad, hermanos. No queremos la incomodidad. Y entonces esto es lo que el enemigo le estaba diciendo al Señor. ¿Tú para qué te vas a andar incomodando teniendo hambre si en tu mano está el poder de que vuelvas estas piedras en pan? Ojo, y le dice, y tú eres el Hijo de Dios, no tienes que estar pasando por esto. Y entonces ahí es que Jesús le responde esta palabra que leímos, que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una palabra tan profunda y tan poderosa que el Señor le estaba diciendo al enemigo. El Señor le estaba diciendo, no importa la incomodidad que yo esté pasando, la necesidad que yo esté viviendo, el desierto por el cual yo estoy caminando, el momento difícil y adverso que yo estoy pasando, no importa el desafío, que yo estoy hambriento, que estoy cansado, que me siento mal, no importa, pero la palabra que me da mi Dios tiene el poder para fortalecerme en medio de toda hambre, en medio de todo desierto, en medio de todo momento difícil, en medio de todo momento adverso. La palabra de Dios tiene el poder para darme todo lo que yo necesito, para fortalecer mi alma, para darme algo que la comida física no puede darme. Entonces Jesús le estaba diciendo, si es voluntad de Dios que yo pase por esto difícil, lo voy a pasar y no necesito atajos, no necesito que me tengas pesar, no necesito que me manipules, porque yo no necesito hacer algo para mi comodidad, ni usar mi poder
para mi propio beneficio, ni mi posición de hijo para mi propio beneficio. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Muchas personas hacen berrinche y le dicen a Dios, si no me respondes esta oración, yo mejor me voy porque tú no me quieres. Hay mucha gente que dice, no, yo ya no oro porque Dios de todas maneras no me oye. Hay muchas personas que le piden a Dios cosas y a veces Dios les dice que no. Dios los deja en la prueba, en el momento difícil. Y entonces ellos piensan que como tienen un estatus de hijo, ellos deberían tener un trato diferente. Pero mire lo que pasa aquí con Jesús. Él dice, yo entiendo que aunque yo soy hijo, el Señor sabe por qué es necesario y por mi bien que yo pase estas cosas. Entonces, mire, este pasaje que estaba diciendo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, él la dice que originalmente está en Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Deuteronomio 8:3. Jesús conocía las escrituras. Si usted se acuerda de cuando él era niño, dice la Biblia que él crecía en conocimiento, ¿verdad? También como crecía en estatura, que él estudiaba las escrituras. No sé si recuerdan cuando él se perdió de sus padres que lo van a buscar y él está en el templo haciéndole preguntas a los estudiosos de la ley. Y entonces Jesús en su corazón había guardado este pasaje, hermanos, y lo quiero leer, Deuteronomio 8:2. Vamos a ir desde el versículo 2 y dice así, y te acordarás de todo el camino. Este es el Señor Dios hablándoles a el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué los pasó por el desierto? Dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Espere, vamos a dejarlo aquí un momentico. Vea lo que pasa antes de este pasaje que Jesús le dice al diablo. Aquí el Señor muestra por qué el cristiano pasa, el Hijo de Dios pasa por desiertos y por pruebas. Dice aquí que el Señor quiere ver lo que hay en nuestro corazón, a ver si vamos a guardar o no sus mandamientos. Mire, yo le voy a decir algo a usted, y esta de pronto solo soy yo, pero han habido momentos, hermanos, de una aflicción tan grande que yo he tenido en mi vida, que a veces pienso, me viene a la mente, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir, no me siento bien. Pero pero luego ahí mismo digo, no, yo tengo que ir, porque ahora es donde estoy siendo probada, no cuando yo me siento bien. ¿Sí me entiende? O a veces digo, no, yo ya lo que quiero es no predicar más, hermanos. En momentos duros, difíciles de mi vida, he llegado a decir esto, pero después pienso, bueno, Dios fue el que me llamó. No puedo abandonar ahorita, porque ahorita es donde vale más que nunca mi compromiso y mi lealtad a Dios. Y esto es lo que le voy a decir a usted. Hay momentos donde usted se ha sentido en un tiempo donde usted está agradecido por lo que Dios ha hecho con usted. Hay momentos donde hay un fluir de Dios en la vida de uno, donde uno puede entender y captar con mayor grandeza, si se puede decir, lo que Dios ha hecho con uno. Y ahí, hermanos, es donde uno en su corazón dice, no, yo voy a buscar más a Dios. Yo voy a orar por esto hasta que el Señor haga algo con esta situación. Yo voy a ser fiel a Dios y voy a empezar a congregarme. Yo voy a ser fiel a Dios en este ministerio. Yo voy a empezar a servir en esto. Yo voy a hacer esto para Dios. Y sabe, hermanos, todo eso va a ser probado. ¿Cuándo? No en ese momento, cuando pasemos por el momento difícil. Cuando pasemos por los desafíos, cuando pasemos por donde no queremos orar, es donde se va a ver si nosotros realmente vamos a ser fieles en la oración.
Cuando pasemos por el momento donde no sentimos hambre ni ganas de leer la palabra, ahí es donde se va a conocer si realmente nosotros somos fieles. Cuando pasemos por momentos donde ya estamos cansados de tener una buena actitud, porque hermanos, déjenme le digo algo, hace mucho, desde que empecé mis caminos en el Señor me dijo algo que me marcó para siempre y se lo voy a compartir. Él me dijo, lo que tú hagas con una mala actitud, estás perdiendo tu tiempo porque yo no estoy recibiendo eso. Así me dijo Dios, si tú vas a ir a limpiar mi casa y lo haces con una mala actitud, mejor no vayas porque yo no estoy recibiendo eso. Si tú vas a orar con una mala actitud, mejor ni lo hagas porque yo no estoy recibiendo eso. Porque Él me dijo, para mí la actitud del corazón es lo más importante. No importa si tú no haces esa actividad tan bien, o si no oras tan bien, o si no hablas tan bien, o si no tienes las mismas capacidades de otro, pero si tienes una buena actitud en tu corazón, en medio del tiempo difícil, en medio del tiempo adverso, en medio bueno como en el tiempo malo, dice, ahí a mí me agrada ese sacrificio. Y sabe, hermanos míos, quiero que usted entienda que cuando usted está pasando por un momento donde usted dice, yo ya me cansé de perdonar a esta persona, ¿verdad? Porque tanto me ofende, no, yo ya no le voy a perdonar más. Hay otros que dicen, no, yo ya me cansé de este cónyuge que tengo, yo lo que quiero hacer es agarrar mis maletas e irme. No, yo ya me cansé de hacer las cosas bien, yo ya me cansé de servir, yo ya me cansé de estar haciendo las cosas para el Señor, orando y no veo que nada pase. Cuando usted está en ese momento, hermanos míos, quiero que sepa que ese es el momento crucial donde se está viendo su verdadera fidelidad. Y sabe, se lo estoy compartiendo ¿para qué? Porque eso le va a dar a usted una completa visión diferente cuando usted le esté pasando mal. Porque entienda que el Señor recompensa al que hace sacrificios de fidelidad. El Señor recompensa y prueba. ¿Para qué? Con la meta de poder entregarle mayor bendición y mayor responsabilidad a aquella persona que está siendo probada. Entonces dice que probó para ver qué había en su corazón y para ver si iba a guardar o no sus mandamientos. Cuando las cosas van mal, hermanos, ahí es donde el enemigo entra a tentar con más fuerza. Esa llamada que no te hacía esa persona hace mucho tiempo, en ese tiempo entonces te llega. Esa persona que solo habla mal, es en ese tiempo que llega para seguirte hablando mal, para que tú caigas en lo mismo. Esa persona que actúa mal, que te ofende, es en ese momento donde llega para hacer algo contra ti. Ahí es donde empiezan a llegar las cosas, las noticias, las situaciones que no nos agradan, porque es en ese tiempo, hermanos, donde se va a probar si nosotros vamos a guardar lo que hemos aprendido en la iglesia. ¿Sabe por qué? Déjeme le digo algo, lo que aprendemos en la iglesia y lo que predicamos, siempre nosotros, hermanos, vamos a pasar un tiempo como un examen para ver si lo aprendimos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan cuando usted estaba en la escuela, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo de que a usted le hacían un examen, hermanos? Para evaluar lo que usted sabía, para evaluar qué conocimiento real usted tenía. ¿Por qué? Porque usted en el momento que aprendía una clase, usted decía, sí, yo ya lo entendí. Sí, yo ya estoy claro en eso y usted hasta tiene una buena actitud. No, es que si me ponen el examen ya, eso yo lo hago. Pero siempre el examen se da cuando, hermanos, tiempo después, a final del curso, ¿verdad? Al final del curso es que a uno lo evalúan. ¿Para qué te evalúan? ¿Para destruirte? ¿Para ser malo? No, porque quieren saber si tú realmente sabes lo que dices que sabes. Si tú realmente tienes la capacidad de ¿qué? De entrar a un grado mayor, a una madurez mayor. Porque, ¿sabe? Yo esto les he dicho, le decía a las personas que estaban en el discipulado conmigo, yo les decía, hay muchas cosas que uno como padre le quisiera dar a sus hijos, pero no puede porque no tienen la madurez para sobrellevarlo. ¿Sí? Como hay un padre
que siempre su hija le decía, yo quiero que me des tu carro, yo quiero que me regales tu carro, pero la niña tenía 5 años. Entonces el padre le dijo, la verdad sí te quiero regalar mi carro y este carro va a ser tuyo. Y ahorita, mejor dicho, el carro es tuyo, pero no lo puedes manejar. Es tuyo este carro, pero no lo puedes manejar. Y la niña, ¿por qué? Porque no tienes la madurez para manejarlo, pero el carro es tuyo. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces así pasa con el Señor. Dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay bendiciones que ya tienen tu nombre. Hay propósitos que ya tienen tu nombre. Hay puertas que ahorita están cerradas que Él ya tiene pensado abrir para ti. Hay cosas allá en el cielo, propósitos y asignaciones que Él tiene para cada uno de nosotros, pero hay que esperar que la persona tenga la madurez para poder sobrellevarlo. Porque, hermano, déjeme le digo algo, así como usted disfruta las cosas, eso que usted disfruta también tiene una responsabilidad. Volvamos al momento del carro. Usted tiene un carro y usted ¿qué disfruta de ese carro? La comodidad de que usted puede ir a donde quiera, que aunque esté afuera caliente, usted está en su airecito acondicionado, ¿verdad? Usted tiene la bendición de que si usted está sola en la noche en un lugar oscuro y usted va en su carro, usted no tiene miedo de andar sola que si usted andara caminando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el carro le da una seguridad, pero ese carro también tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Usted le tiene que echar gasolina a ese carro, hermanos, o sea que usted tiene que invertir. Usted tiene que darle mantenimiento a ese carro. Porque si no le da mantenimiento a ese carro, ¿qué pasa? Se empieza a deteriorar y se daña. Le tiene que cambiar el aceite, le tiene que cambiar las bujías y después también usted cada año tiene que cambiarle el sticker a su carro. O sea, usted tiene que pagar los impuestos de ese carro. O sea, así como usted disfruta cosas, hay responsabilidades de lo que disfrutamos. ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios, que nada más estamos enfocados en lo que podemos disfrutar y no nos damos cuenta que muchas veces no estamos listos para las responsabilidades que esas bendiciones conllevan, hermanos. Y entonces por eso es que el Señor tiene que ver nuestra capacidad de madurez para llevar ciertas cosas. Cuando Pedro, hermanos míos, caminaba con Jesús, el Señor hasta dijo que tenían sus corazones, los discípulos, endurecidos y por eso no podían entender lo que Jesús les hablaba. A tal punto que Pedro era una persona impetuosa, ¿verdad? Al punto que cuando a Jesús lo iban a apresar, ustedes saben la historia, ¿verdad? Saca su espada, le corta la oreja a Malcolm, que hasta el Señor le dice, no, Pedro, guarda tu espada. Después de que el Señor le había explicado anteriormente muchas veces de que lo tenían que agarrar, que lo tenían que apresar, que lo iban a matar y lo iban a crucificar, el Señor le había explicado mucho. Y entonces vea, ¿estaba acaso listo Pedro para que su sombra sanara a los enfermos en ese momento? No. ¿Estaba acaso listo Pedro, hermanos, para tener una palabra de autoridad tan poderosa que cuando le dijo a Ananías y a Zafira, ¿por qué has mentido al Espíritu? ¿Qué pasó con ellos? Se murieron instantáneamente. ¿Usted se acuerda? O sea que su palabra de autoridad era tan poderosa que podía, hermanos, hasta quitarle la vida a una persona. ¿Usted cree que Pedro estaba listo para eso? Su carácter, hermanos, no tenía la capacidad de aguantar eso. Pero vea, le voy a decir yo a usted qué pasa con nosotros los cristianos. Y ahí me voy a incluir yo en el paquete, hermano. No crea que yo soy mejor que usted. No, yo también tengo mis luchas. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Que nosotros no contemplamos nada de esas cosas. Y cuando estamos pasando por el tiempo de desierto, donde somos molidos, hermanos, donde realmente somos transformados, donde
donde somos tratados, nosotros solo pensamos en que sí podemos sobrellevar cosas, pero no queremos trabajar en nuestro carácter y en lo que está en nuestro corazón. Porque sabes, la única manera en que Dios puede trabajar en nuestro carácter es cuando estamos siendo ofendidos, es cuando estamos pasando por escasez, es cuando estamos pasando por momentos donde las cosas no se están dando como nosotros queremos. Porque a veces, hermanos, nosotros queremos que Dios nos consienta, ¿verdad? Y que todo se dé como nosotros queramos, nos conteste todo se dé como nosotros esperamos, pero cuando se da diferente, entonces entra un choque emocional en nosotros y ahí decimos, no, esto, hasta nos enojamos con Dios, ¿verdad? La gente se enoja con Dios y dice, no, esto no está bien, esto es injusto, esto no debería ser así, pero no entendemos, hermanos, no entendemos que si nosotros no permitimos de que Dios trate con nuestro carácter, trate con la condición de nuestro corazón, si nosotros no permitimos que Dios limpie esas áreas ocultas en nuestra vida, no vamos a poder llegar a ver esas bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. Nunca vamos a poder disfrutar porque el Señor sabe que no estamos listos. Y entonces, ¿qué pasa con mucha gente, hermanos, que se enojan y se van? Y cuando yo digo se enojan y se van, me refiero a de la iglesia en general, no solo esta iglesia, sino la iglesia en general. Otros nada más se quedan siendo cristianos domingueros, hermanos. Todos sabemos que es un cristiano dominguero, ¿verdad? Que nada más va por cumplir y por... Se puede decir, ¿cómo se dice eso? Por callar la conciencia, ¿verdad? Va el domingo para que no digan que ya no es cristiano. Hay otros que ni siquiera ya se congregan, sino dicen, no, yo sí soy cristiano, yo amo a Dios, pero yo no me congrego. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a venir las rencillas, cuando empiezan a venir los momentos difíciles, yo un día le expliqué a usted, hermanos, que una vez yo estaba bien afligida, ¿verdad? Porque había un problema, eso fue años atrás. En la iglesia había un problema de varias hermanas que se habían ido por culpa de una hermana que las había ofendido y todo. Y entonces yo estaba bien afligida y le estaba diciendo, Señor, ¿pero qué hacemos si las mismas ovejas son las que se golpean unas a otras y corren a las otras ovejas? O sea, por más que uno como pastor quiere tratar bien a las ovejas, enseñarles, entre ellas mismas se atacan y por eso se van. Y claro, escuché al Señor que me dijo, y entonces, ¿cómo van a aprender a perdonar? Entonces, ¿cómo van a aprender a amarse unos a otros, a tolerarse? ¿Cómo van a aprender a poner la otra mejilla? ¿Cómo van a aprender a madurar como cristianos? Hermanos, porque la madurez de un cristiano no es los años que llevemos en la iglesia. La madurez de un cristiano es cuánto nosotros estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo, ustedes ámense unos a otros para que la gente sepa que ustedes son mis discípulos. Y el amar no es como la gente cree, ¿verdad? Que es tener signos de afección emocional, ¿verdad? O sea, que estemos ahí abrazándonos y diciéndonos palabras bonitas. No, el amor es nosotros tener paciencia, nosotros tolerarnos unos con otros, perdonarnos unos con otros, dejar ir la ofensa unos con otros, estar viendo por el bien de otros y no por el bien propio, estar tratando nosotros de hacer las cosas con un corazón que traiga unidad y no que traiga división. Y sabe, cuando nosotros hacemos esas cosas, entonces ahí, hermanos, es cuando empezamos a madurar. Y entonces el Señor dice, bueno, ahora sí, pero entonces usted ¿cómo sabe que usted ya maduró? Cuando usted pasa por esos momentos. Cuando el Señor le dice que ore por sus enemigos, por aquellos que le persiguen, que perdone al que le ofende. Ese mandamiento usted lo va a poder llevar a cabo cuando una persona le ofenda mucho. Cuando una persona haga algo que a usted le lastima, que a usted le duele, ahí
es donde usted va a poder demostrar que sí, que usted es fiel, guardando los mandamientos, aun cuando usted no quiere. Pero esa fidelidad lo lleva a usted a, por amor a Dios, decidir hacerlo, aun cuando usted no quiere hacerlo. Y entonces sigamos leyendo, que el tiempo ya se acabó. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ahí está el pasaje, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de Jehová vivirá el hombre. Entonces es lo mismo, sino que estaba viviendo Jesús, sino que aquí en Deuteronomio lo amplía un poco más. Y entonces estaba diciendo esto, de que la palabra de Dios tiene la inspiración necesaria y puede suplir todo lo que necesita los hijos de Dios. Puede suplir toda necesidad del alma, porque en sí, ¿qué es la comida física? A ver, ¿qué es la comida física? Algo que tu cuerpo necesita para poder tener energía y tener salud, ¿verdad? Tiene los nutrientes necesarios que tu cuerpo necesita, no solo para calmar el hambre, sino para que tú seas una persona saludable. Entonces, aquí Jesús y el Señor en Deuteronomio, que yo creo que el mismo Jesús fue el que lo dijo cuando estaba ya con el Padre, ¿verdad? Antes de venir a la tierra, no solo de pan, o sea, lo necesario para un ser humano no es solo los nutrientes físicos del cuerpo, sino que hay un nutriente y hay algo que suple algo más importante que solo lo físico, el alma de la persona. Y dice que la manera como el alma de la persona se nutre y el alma de la persona tiene todo lo que necesita, dice que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene el poder para poder hacerlo a usted fuerte y darle lo que usted necesite en cualquier temporada difícil que usted esté atravesando, en cualquier desierto, en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad y también en los buenos momentos. Esta palabra que dice aquí en el original, cuando dice toda palabra de Dios, esta palabra no es la palabra logos, ¿verdad? La palabra logos significa toda la Biblia. Eso es lo que significa logos, toda la Biblia, para que me entiendan. Pero esta palabra que hay acá es la palabra rema, ¿sí? Y la palabra rema, déjeme le digo qué significa rema. Rema significa dicho, lo que Dios está diciendo en un momento específico, lo que Dios está hablando ya para tu vida. Lo que Dios está hablando ahorita mismo en lo que tú estás viviendo. Lo que Dios está hablando en ese acontecimiento que viviste en la mañana, o en ese acontecimiento que viviste en el banco, o en esa situación que pasaste en el trabajo, o en esa conversación que tuviste con tu esposo, o en esa llamada inesperada que te llenó de temor y de ansiedad que no esperabas recibir. ¿Qué dice Dios de eso? Eso es lo que es la palabra rema. Lo que Dios dice ahora. Entonces, para decirle aquí algo rápido, porque ya el tiempo se me acabó, quiero decirle esto, de que la palabra rema de Dios es la voz de Dios que está continuamente hablándole a sus hijos. Entonces, necesitamos comprender esto, de que muchas veces nosotros como seres humanos estamos preocupados de lo que nuestro cuerpo va a comer,
pero no nos preocupamos por buscar el rema de Dios en nuestra vida. Y entonces Jesús te estaba diciendo, no te puedes sostener nada más de la comida física. El ser humano necesita algo más que solo los panes físicos, que solo los frijoles, que solo el arroz, que solo la ensalada, que solo la carne. El ser humano necesita algo para sustentar sus necesidades del alma, sus necesidades emocionales, sus necesidades de la mente, sus necesidades del espíritu. Y ese es la palabra, el rema de Dios. Entonces, mire lo que pasa. La iglesia, hermanos, estamos con un Dios que habla. Adoramos a un Dios todopoderoso que habla, pero la iglesia no escucha la voz de Dios. La iglesia no está preocupada por buscar qué está diciendo Dios en mi situación, qué quiere decir Dios en mi circunstancia de ahora, en la temporada que estoy viviendo, en esta decisión difícil que necesito tomar, en este momento adverso por el que estoy atravesando. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Porque quiero decirle algo, a veces, como dice Santiago, no recibimos cuando oramos porque pedimos mal. Muchas veces, hermanos, estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios. Que Dios dice, no puedo darte esto porque necesitamos trabajar en esta otra cosa que tú me estás ignorando cada vez que te trato de hablar de eso. No podemos tratar, y este es un ejemplo que le quiero dar de mi vida, cuando yo iba llorando y le decía, Señor, cambia a mi esposo está muy mal. Yo le decía, cámbialo, está mal, corrígelo, tú deberías regañarlo porque él está mal. Y ahí andaba yo llorando y todo, hasta que el Señor me dijo, ¿y cuándo vamos a tratar contigo? Y yo ahí me quedé, me dijo, si no trato contigo, no puedo tratar con él. Hermanos, y a veces uno ignora esa parte, ¿verdad? Uno quiere ver lo del otro. ¿Cuándo vas a tratar con la hermana? ¿Cuándo vas a tratar con aquella vecina? ¿Cuándo vas a tratar con mi jefe del trabajo? ¿Cuándo vas a tratar con mi mujer? Y estamos nosotros viendo cómo Dios necesita tratar a todos, hermanos. Y la pregunta es, ¿en qué Dios está tratando contigo ahorita? La pregunta es, ¿en qué situación y temporada de la vida estás tú con Dios ahorita? Porque sabe, Dios siempre tiene un rema para tu temporada. ¿Qué es el rema? Lo que Dios está diciendo ahora. Y mire lo que pasa. Por eso es que usted ve gente, ya vamos como la canción que se canta Carola, que es una de las favoritas de mis hijas, gente haciendo fiesta en el desierto, hermanos. Dice, mi lamento, cambiaste por danza. Y a mí me sorprende porque digo, ¿cómo en un desierto estás danzando? Ya no hay tristeza, solo alabanza. ¿Por qué? Porque vino un rema de Dios que les dijo, este desierto es necesario, no se preocupen. Después entran a la tierra prometida. Anímense porque vienen los días donde viene el fluir de la leche, viene el fluir de la miel. Esfuércense en esta temporada porque estoy forjando algo en ustedes. Vea, cuando viene una palabra de Dios hacia la vida de alguien, esa persona no puede estar triste. Esa persona está haciendo fiesta, aunque le falten cosas, aunque haya necesidad, aunque haya momento difícil, aunque esté atravesando por enfermedad. Vea, una palabra rema de Dios tiene el poder que tiene la comida cuando alguien tiene hambre. Usted ha tenido mucha hambre. Yo sí, hermanos, cuando tengo mucha hambre, hermanos, me transformo. ¿Verdad? Me pongo muy mal, me empieza a doler la cabeza, me pongo a poner de mal genio, me empieza a doler el estómago, pero ¿qué pasa? Me empiezo a poner mal, emocionalmente hasta me afecto, hermanos, de verdad, me siento enojada, me siento irascible, no quiero que nadie me hable de nada porque tengo mucha hambre, pero cuando me dan la comida, cuando ya como, ¿qué pasa? Ya me siento satisfecha, contenta. Estoy contenta. Y eso es lo que pasa con lo físico, pero eso mismo pasa con lo espiritual. Escúcheme.
Cuando usted está pasando por una tristeza, cuando usted está pasando por un enojo, cuando usted está pasando por momentos difíciles y emocionalmente usted está mal, usted está afectado, usted está afligido, usted está desanimado, usted ya no quiere saber más, busque lo que Dios está hablando para su situación, porque un rema de Dios lo levanta, hermano, en fe. Un rema de Dios a usted hace algo sobrenatural. Y mire, voy a correr aquí, no, ya el tiempo se me fue. Mire, y dice la palabra de Dios en Efesios 6:17, y tomen el yelmo de la salvación, ¿verdad? Esto es sobre la armadura de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no es el logos, la Biblia completa, sino es el rema del Espíritu. Entonces escuche, ¿de dónde viene esa espada? Esa espada es la espada dada por el Espíritu. O sea que aquí le está diciendo que esa rema es un arma espiritual para usted defenderse y para usted atacar. Es la espada que le da el Espíritu, es que es esa palabra rema. ¿Sabe? A mí me gusta mucho cuando la gente a veces me habla y me cuenta cosas. Un pastor me contó una vez que él pasó por un momento muy difícil, donde su esposa le dijo, no, yo ya no quiero nada más contigo, se divorció de él y él no quería, pero ¿qué podía hacer? No la podía obligar. Entonces él era pastor y él dijo, no, pues ya que ya me toca cerrar la iglesia, me toca dejarlo todo, y entonces vino el rema de Dios. Dice que él estaba deprimido, que el diablo le dijo, ya ahora se acabó tu ministerio, nadie va a querer saber nada de ti, que él estaba en la oscuridad, deprimido, no quería salir a algún lado, pero viene la espada del Espíritu. ¿Y sabe cuál era la espada del Espíritu? Dice que ahí mismo le vino el pasaje a la mente, donde le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y entrega a este pueblo toda la heredad, porque así como estuve con Moisés, estuve conmigo. Y cuando este pastor me contaba, me dijo que él entendió que su matrimonio se había muerto, pero que el Señor le decía, aunque Moisés murió, todavía tengo un plan contigo. Tú levántate y sigue adelante porque tengo tierra para ti. Y dice que eso lo levantó, hermanos, que él se duchó y dijo, no, hay que seguir adelante. Y entonces mucho tiempo duró solo como un pastor divorciado. Pero entonces esto es lo que yo le hablo a usted del rema, que fue lo mismo que le pasó a Jesús. Ya para concluir, Jesús estaba pasando por un momento difícil y vino la espada del Espíritu. Cuando el diablo le dice, convierte estas piedras en pan, viene la espada del Espíritu, y es que Deuteronomio 8:3, porque el Señor ya lo tenía en su espíritu, y entonces el Espíritu Santo le dice, este es el arma con el que tú vas a pelear. Y si tú ves las otras tentaciones que tuvo el Señor usaba la espada del Espíritu. El Señor era un diestro con la espada del Espíritu. El Señor sabía, y todo lo que el diablo le decía, él sacaba esa palabra específica que el Espíritu Santo le daba para esa situación específica. Entonces no sé si ustedes se acuerdan del rema que yo les estaba compartiendo la semana pasada, que el Señor me dijo, no te preocupes, esa situación está como la hija de Jairo. Ustedes se acuerdan, no está muerta, está dormida. Y eso, hermanos, a mí me levantó, porque yo dije, si el Señor dice que esta situación no está muerta, es porque Él la va a traer a la vida en cualquier momento. Hay esperanza para mi situación, y eso es lo que yo quiero explicarle para que usted me entienda. Nosotros estamos adorando y somos hijos de un Dios que está vivo, de un Dios que habla, de un Dios que se comunica, de un Dios que le da a usted una espada por medio de esa palabra para que usted pueda pelear y defenderse. Esa rema, hermanos, es ofensiva y también es defensiva, para que usted tenga esa palabra, para que usted pueda en el momento difícil y en el momento que usted la necesite, usarla. Y entonces vea, voy a terminar con este pasaje, Efesios 5:26.
para santificarla. Están hablando de lo que hizo Jesús con la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y entonces esta por la palabra es por el rema. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el rema nos lava y nos purifica, hermanos. No solo es para que nos defendamos en el momento de necesidad, no solo es para que nos animemos, ¿verdad? En el momento que estamos en el desierto, esta palabra también nos purifica y nos lava. Y muchas veces, hermanos, Dios está hablando, está dando el rema en todo momento. Cuando usted viene a la iglesia, Dios está hablando algo, pero ¿qué pasa con el cristiano? Ignora el rema. Y quiero decirle algo, si usted ignora eso, entonces no puede haber un avance, no puede haber un crecimiento. Es lo que yo le contaba a usted muchas veces, hermanos. Yo he orado por situaciones donde yo le digo, Señor, yo te pido que tú cambies esta situación. Y muchas veces el Señor me ha dicho, bueno, vamos a corregir esto y lo otro en ti. Vamos a cambiar esta manera de pensar que tienes. Vamos a hacer diferente esta manera que tú actúas o como percibes esto. Y el Señor empieza, hermanos, un tratar. Y sabe, quiero decirle algo. El Señor, dice la palabra, que el Espíritu Santo siempre nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Él siempre nos convence de pecado. Entonces es irónico pensar de que hay personas que andan diciendo que Dios les anda hablando de todo, pero nunca les corrige. Nunca les habla del pecado que ellos están viviendo. Nunca les habla de las cosas que deben cambiar, que deben enderezarse. Recuerdo un caso de una muchacha que andaba, esto fue ya hace años atrás, que andaba dando profecías a diestra y a siniestra, hermanos, y cuando nos damos cuenta, ella viviendo una vida desordenada. Pero sabe, cuando estaba hablando eso, me vino a la mente Isaías. Usted se acuerda de Isaías, el profeta, ¿verdad? Él andaba dando profecía a diestra y siniestra, ¿verdad? Si sus pecados fueran tan rojos como el carmesí, o sea, están mal, están en pecado, ustedes deberían arrepentirse, Dios los hará como blanca lana. Y luego cuando tiene un encuentro con Dios, se da cuenta que es inmundo de labios, hermanos. Se da cuenta que él mismo anda hablando groserías, anda diciendo cosas que no debe decir. Entonces, mire, los seres humanos tenemos esa tendencia natural. Tenemos esa tendencia natural a ser altaneros, ¿sí? Como cuando Caín, ¿verdad? Mata a Abel. Y entonces el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Y el altanero le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Siempre estamos tratando de ignorar lo que nosotros hacemos mal, de no darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a veces queremos las palabras que alimenten nuestro ego o que alimenten nuestras emociones positivas, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia queremos que nos den una palabra que nos anime, una palabra de promesa, una palabra que nos haga sentir mejor. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Que cuando viene el rema de corrección, del lavamiento, de la purificación, hermanos, no lo queremos. Pero ¿sabe? Quiero decirle que así como la comida natural es necesaria para el cuerpo y para nuestro bien, el rema de Dios también lo es en todo lo que conlleva para animarte, para levantarte, para defenderte y para limpiarte y para purificarte. Entonces, ya se me acabó el tiempo y ya con esto voy a terminar. ¿Qué fue lo que le hablé yo hoy? Y quiero que se lo lleve a su casa, de que Dios habla y que Dios tiene algo que decirte y que Dios quiere hablarte algo en la situación que estás viviendo a puerta cerrada, donde nadie se da cuenta, los problemas que hay internos en tu casa, los problemas que hay internos en tu mente, en tu corazón, los problemas que estás viviendo cuando nadie ve.
Cuando lloras y nadie está presente, los temores, las ansiedades, las cosas difíciles que vives en el trabajo o las cosas difíciles que vives en el matrimonio, todas las cosas que nosotros vivimos, el Señor tiene una palabra que es como un arma para sustentarte y suplirte y levantarte. ¿Y sabe por qué los cristianos abandonan? ¿Y por qué los cristianos dejan las cosas de Dios? Porque dejan de escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué? Porque el cristiano que se mantiene sintonizado con el rema, con la palabra, el dicho de ahorita con Dios, no puede quedarse rezagado, porque Dios mismo te anima, Dios mismo te arrastra, Dios mismo te levanta, Dios mismo te suple, Dios mismo todas esas necesidades que tienes por dentro, Él mismo te corrige, te hace avanzar. Por eso es lo que yo le digo, la importancia, el poder de que usted esté buscando la voz de Dios, de que usted esté buscando lo que Dios quiere hablar para su vida. Por eso usted véngase a los servicios, véngase a los discipulados, véngase a la oración, busque que Dios le hable, porque Dios habla en medio donde su espíritu se mueve. Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, lo que Jesús estaba hablando en las tentaciones del desierto, esa arma, esa rema, era porque él ya tenía la palabra en su corazón. Pero si usted nunca lee Biblia, si usted nunca le enseñan Biblia, ¿usted de dónde va a sacar el espíritu, el rema? Si usted no tiene nada, no tiene logos, porque sabe, el rema nace del logos. ¿El logos qué es? Toda la Biblia. De ahí de ese logos es donde Dios toma el rema. Entonces, ¿qué quiero decirle? Usted quiere crecer. Usted quiere que Dios le levante, usted quiere ser un cristiano firme, usted quiere que la bendición, las promesas, el propósito de Dios se cumpla en su vida. Empiece a estudiar el logos, la palabra de Dios, y empiece a buscar que Dios le hable en cualquiera que sea su circunstancia. Vamos a poner